Bien amigos, ya estamos grabando nuestra primera sesión del curso de contabilidad para no contadores. Y bueno, para no contadores no quiere decir no quiere decir para nada que las personas que son contadores no se inscriban al curso, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? La idea del curso, bueno, es orientarnos fundamentalmente al curso o lo que buscamos en el año. En el año buscamos formar expertos en finanzas. Y el primer curso que hemos hecho es el de matemática financiera en ese sentido, es decir, el segundo curso, el curso de contabilidad. Cuando nosotros analizamos los estados financieros de cualquier empresa, usamos herramientas como los ratios, pero es importante para hacer un análisis saber cómo se construyen los estados financieros, porque uno ya los ve elaborados y muchas veces no entiende la lógica causa-efecto. ¿Y cómo entiendo la lógica causa-efecto? Cuando entendemos el negocio. Y el negocio se ve reflejado claramente en los estados financieros. Pero lo que vamos a ver nosotros es ese proceso, desde el momento en el que ocurre la transacción hasta el momento en que ponemos los estados financieros. Entonces, la lógica del curso es ver esa lógica para que nos ayude a entender con mayor precisión un análisis financiero. Entonces, el contenido, amigos, del curso, voy a ocultar mi imagen para que se vea. A ver, bien. El contenido del curso, queridos amigos, vamos a empezar primero el día de hoy vamos a ver vamos a hacer una introducción general, vamos a ver los principios contables, vamos a ver el ciclo contable, ¿sí? Y vamos a ver fundamentalmente los principales estados financieros desde el punto de vista conceptual. Ya posteriormente, todo este proceso que finaliza, ¿no? Finaliza con la elaboración de los estados financieros, pero nosotros no vamos a quedar ahí en el curso. Es decir, todos los problemas o todos los casos que hagamos, vamos a terminar con los estados financieros, pero siempre nosotros vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis porque esa es la idea del curso, introducirnos al análisis financiero, pero conociendo los principios básicos de la contabilidad. Muchas veces, muchas veces los gerentes, las personas que no han sido formadas en la formación contable o en las finanzas, reciben estos informes, reciben los estados financieros. Y muchas veces tenemos dificultad en leerlo o no sabemos cómo se elabora. Entonces, este es el curso orientado en ese sentido, donde usted al finalizar el curso va a saber la lógica de cómo se construyen los estados financieros. La lógica, porque la finalidad del curso no es formar personas para que elaboren los estados financieros. Esa no es la intención del curso. La intención del curso es que todos ustedes entiendan la lógica contable de cómo se llega desde la transacción comercial hasta concretar reportes importantes como son los estados financieros. Entonces, amigos, vamos a iniciar entonces en un principio definiendo lo que es la contabilidad, pero siempre vamos de lo general a lo particular. Si nosotros nos vamos en el ámbito doméstico, como acá lo menciono, si nos situamos en el plano doméstico, vemos que una familia necesita llevar un mínimo control de sus gastos y sus ingresos. Total relevancia. Es decir, la familia tiene que conocer bien sus ingresos versus sus egresos. Totalmente correcto. Y obviamente siempre debemos procurar que nuestros egresos no superen nuestros ingresos, porque si no, vamos a tener problemas. Además, cuando tenemos ingresos, tenemos nosotros que cubrir los egresos que muchas veces son recurrentes. Cuando hablamos de egresos recurrentes, estamos hablando de que si alquilamos, serían los alquileres, los servicios básicos, si tenemos hijos, la mensualidad de nuestros hijos,
alimentación, son egresos recurrentes, pero también debemos tomar en cuenta algunas eventualidades, como por ejemplo los gastos excepcionales por enfermedad o algún accidente. Entonces, no siempre tiene que ser el ingreso igual al egreso, sino que generalmente buscamos holgura, es decir, que el ingreso sea mucho mayor al egreso. Eso nos va a permitir ahorrar, ¿sí? Nos va a permitir ahorrar. Ahora bien, pero cuando nosotros nos basamos en la contabilidad personal, una lógica importante es definir cuánto tenemos, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntamos cuánto tenemos en lenguaje contable, nos estamos preguntando cuánto tenemos de activos nosotros, cuánto tenemos de activos, es decir, cuánto tenemos de efectivos, cuánto tenemos en bienes, tenemos una casa, ¿sí? Tenemos un vehículo. La otra pregunta es, ¿cuánto debemos a terceros? En el lenguaje de la contabilidad, esos son los pasivos. Y finalmente, si nosotros restamos los activos menos los pasivos, eso se va a llamar nuestro patrimonio. Y toda familia le interesa conocer cuánto es mi patrimonio. Y el patrimonio, en términos sencillos, es lo que tengo menos lo que debo. Ese es el patrimonio. Es para hacerlo simple, si nosotros nos compramos una casa, uno dice, ¿la casa es mi patrimonio? Sí, la casa va a ser su patrimonio, siempre y cuando la casa usted lo hubiera comprado al contado. Pero si usted la casa la compró con 80% de financiamiento, ¿sí? Y con 20% de recursos propios, ¿sí? Estamos hablando de que en la lógica contable, su patrimonio solamente es el 20%, porque el 80% es deuda. Entonces, la pregunta es, ¿las personas llevan un registro de sus ingresos y egresos? ¿Las personas conocen con claridad meridiana cuáles son sus activos, cuál es su pasivo, cuál es su patrimonio? Y fíjense ustedes que si bien es importante, la cultura financiera, es algo que no tenemos en América Latina bien desarrollado. Solamente, ¿y cómo nos damos cuenta de eso, queridos amigos? Cuando si estamos trabajando y alguien pregunta, ¿y ya pagaron? ¿Sabes cuánto nos van a abonar? Seguramente más de uno ha escuchado esa palabra en el trabajo, ¿no es cierto? Siempre estamos preguntando, ¿ya nos abonaron la cuenta? Entonces, ¿qué sucede? Eso ocurre porque ya no ha concluido el mes y ya nos damos cuenta que los ingresos no fueron suficientes para cubrir los egresos del mes. Eso es un claro ejemplo de no planificar, es un claro ejemplo de no registrar. Entonces la contabilidad nos da ese orden y no necesariamente la contabilidad registra nuestros ingresos, registro nuestros egresos, registro lo que tenemos, lo que debemos, lo que tenemos, lo que es nuestro, no es algo inherente a una empresa. También es inherente a nivel individual, es decir, a nivel de una persona natural, no necesariamente una persona jurídica. Entonces la contabilidad tiene una importancia que no solamente es para las empresas, pero esto, acabamos de hablar de la contabilidad familiar, ahora todo lo que les expliqué, amigos, lo vamos a trasladar al campo empresarial. Leamos esta pequeña explicación. Si saltamos del plano doméstico al empresarial, nos menciona, el planteamiento es similar, pero es evidente que los sujetos económicos, empresarios, individuales, o sea, empresas unipersonales o sociedades, tienen en sus manos una economía más compleja que la de una hacienda familiar. Claro que sí.
sus relaciones con los clientes. Una empresa tiene relación con sus clientes, con los proveedores, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que tenemos relación con los clientes porque tenemos que realizar ventas. Las ventas pueden ser a contado, las ventas pueden ser a crédito. Tenemos proveedores, nos relacionamos con los proveedores. Nos relacionamos con entidades financieras. Nos relacionamos con el gobierno a través de impuestos. Tenemos relación con las personas, etcétera. Fíjese que una empresa tiene un conjunto de relaciones. Así como la mayor cuantificación de su bienes derivado, claro que sí, una empresa se espera que tenga más bienes, o sea, más activos que una familia. Forman una unidad económica que se llama empresa, cuya gestión no puede depender de la improvisación. Es decir, una empresa tiene que planificar, tiene que planificar. Por lo tanto, llevar la contabilidad, aparte de ser un requisito fiscal, debe ir más allá de ser una cultura el hecho de tener los estados financieros contables precisos y que reflejen la situación real de la empresa. Es decir, los estados financieros deberían reflejar la situación real de las empresas, pero ¿qué sucede muchas veces? Por un tema de cultura o por un tema del estilo de gobierno, las empresas en los estados financieros no reflejan la totalidad de la información. Eso ocurre fundamentalmente en pequeñas empresas, en microempresas o empresas unipersonales. Entonces, lo que aquí se quiere hacer notar que debo registrar para saber con claridad meridiana cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos. ¿Realmente gané, perdí? ¿Mis ingresos fueron mayores a mis egresos? ¿Cuánto tengo como empresa? ¿Cuáles son mis activos? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto es mi pasivo? ¿Cuánto es mi patrimonio? Y a través del tiempo, mi patrimonio ha crecido o mi patrimonio ha decrecido. Entonces, el patrimonio de una empresa va a crecer en la medida de que la empresa genere mayor ingreso que egreso. Pero ¿qué sucede? Que si no tenemos una lógica contable, si no registramos, no estamos midiendo. Si no estamos midiendo, no podemos controlar. Y si usted no controla, no puede mejorar. Entonces, la contabilidad desde el punto de vista gerencial me ayuda a controlar cómo ha ido evolucionando el desempeño económico y financiero de mi emprendimiento. ¿Para qué? Para que, uno, para poder analizar cómo me he manejado en el tiempo y segundo, para poder tomar decisiones oportunas. Ahora, amigos, estamos hablando de la contabilidad empresarial. Ahora vamos a precisar con algunos conceptos de lo que es la contabilidad. Vamos a ver dos conceptos, fundamentalmente. Aquí tenemos uno. ¿Qué nos dice que es la contabilidad? Nos dice que la contabilidad es una ciencia, claro que sí, porque se fundamenta en el método científico, que orienta a los sujetos económicos para que estos coordinen y estructuren libros y registros. Entonces, la contabilidad, todo lo que sucede en la empresa se debe registrar. De registro adecuado de la composición cualitativa y cuantitativa. Cuando decimos no cualitativa, por ejemplo, nosotros decimos muebles y enseres. Ok, pero ¿qué significa muebles y enseres? ¿Cuál es la cualidad de los muebles y enseres? Ah, pueden ser mesas, pueden ser sillas. Y cuando decimos cuantitativas, a ese aspecto cualitativo del nombre que le asignamos, por ejemplo, muebles y enseres, le tenemos que asignar un valor. A eso se refiere cuantitativo. Cualitativo es la descripción del objeto, de qué engloba esa cuenta,
y cualitativo es la asignación del valor. De su patrimonio, dice estática contable, dice. Cuando dice estática contable, ¿a qué se refiere? Recordemos que toda empresa nace con un balance inicial, amigos. En un balance inicial, el empresario define, en primer lugar, sus activos, es decir, cómo estamos arrancando, qué tenemos, define sus activos. Y piense usted en cualquier tipo de emprendimiento, usted define sus activos y cuando vamos a emprender, nosotros respondemos a preguntas tales como, ¿cuánto de efectivo necesito para arrancar? Si vamos a abrir una tienda que se va a dedicar a vender ropa, debemos arrancar con un inventario de ropa. Y ese inventario tiene que ser valorado. Y si vamos a construir un lugar físico, entonces vamos a tener edificios. Vamos a tener edificios. Vamos a tener seguramente muebles y enseres. Es decir, vamos a tener mobiliario, vamos a tener equipos. ¿Ve usted qué estoy haciendo? Y todo esto lo tenemos que valorar. Entonces, primero definimos mis activos y la otra pregunta relevante es luego, ¿y cómo financio esos activos? Una parte va a ser financiada con deuda y quizás la otra parte tendría que ser financiada con recursos propios. A la parte que se financia con recursos propios la llamamos capital. Es decir, el capital viene a ser el aporte inicial de los socios y aquí estamos hablando de la deuda, Entonces, amigos, una empresa nace con un balance de apertura donde estoy colocando en ese balance de apertura lo que tengo, lo que debo y lo que realmente es mío, que es el capital. Entonces, esto da origen a la ecuación fundamental de la contabilidad que me dice que el activo va a ser igual al pasivo, que es la deuda, más el capital, más el capital. Ahora bien, una vez que eso se llama estática contable, ¿por qué estática? Porque es una foto de inicio. Es decir, así estamos arrancando. Estamos arrancando con mis activos, mi pasivo, mi patrimonio. Pero la empresa, como aquí lo menciona el concepto, dice, así como las operaciones que modifican, amplían o reducen dicho patrimonio. Caray. Quiere decir que este patrimonio, queridos amigos, a través de las operaciones, cuando hablamos nosotros de operaciones, estamos hablando de que la empresa está operando y cuando una empresa opera, ¿qué genera? Ventas, ingresos, la empresa genera ingresos y egresos, pero eso es a través de la operación. Y si los ingresos son mayores a los egresos, estamos generando utilidad. Entonces, esta foto inicial, a través del tiempo, ¿qué se espera? Se espera que mis activos crezcan. Obviamente que cuando los activos de la empresa crecen, generalmente también crece el pasivo. Pero como la empresa está creciendo, también está creciendo el patrimonio. Es decir, vean ustedes que de un estado actual, de una foto actual, tenemos una foto final. Y en esta foto final, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los activos han crecido, que el pasivo ha crecido, pero lo que a nosotros nos interesa es que el patrimonio ha crecido. Por eso se llama dinámica contable. Cuando decimos de dinámica contable,
Estamos hablando de que las operaciones que la empresa realiza periódicamente, ingresos y egresos, modifican el balance y esto hace que me permita ver el por qué pasamos de esta situación a esta situación. Y a eso es motivo de análisis, queridos amigos. Eh, amigos, hasta aquí estamos bien con los conceptos. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Gracias, Yerko. Muy bien, gracias. Entonces, continuando, queridos amigos, con la explicación. Aquí tenemos también otro concepto. Este concepto es propuesto por la inteligencia artificial. También es interesante. Veamos a ver qué nos lo pone la IA. Un sistema es un sistema integral de información y control que permite a la administración de una empresa, lo interesante, medir, registrar y analizar los resultados financieros y operativos, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a resultados financieros, fundamentalmente se lo asocia, amigos, a un balance que me muestra lo que tengo, lo que debo y mi patrimonio. Y cuando me está diciendo operativo, fundamentalmente se refiere al estado de resultados, que me va a mostrar mis ingresos versus mis egresos. Miren, este concepto, si bien es extraído de la IA, pero es un concepto que me gustó porque es el enfoque del curso. Nosotros vamos a ver la contabilidad no tanto desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista para toma de decisiones, es decir, buscando un enfoque netamente gerencial. Es decir, ¿en qué me ayuda a saber contabilidad para tomar decisiones? Eso es lo que buscamos. No buscamos formar contadores, buscamos tener habilidades para entender la información que se plasma en los estados financieros. Y para entender la información que se plasma en los estados financieros, es importante que sepamos el trabajo básico del contador, qué hace el contador y qué operaciones ellos hacen, cuál es la metodología que siguen para confeccionar los estados financieros. ¿Para qué? Para tomar decisiones informadas, optimizar recursos, mejorar la eficiencia y asegurar la sostenibilidad y crecimiento de la empresa. Obviamente, en entornos, en entornos cada vez más, pero más competitivos, amigos. Entonces, ve usted que el segundo concepto es netamente gerencial. El primer concepto es un concepto eh, más técnico, más contable, y este concepto es más lo que estamos buscando nosotros como aprendizaje esperado en este curso. Bien, ahora vamos a entender como punto número uno, amigos, lo que es la lógica contable. Veamos la lógica contable. Siempre partimos del supuesto fundamental de que somos emprendedores y vamos a crear una empresa. Entonces nosotros cuando creamos una empresa, lo primero que definimos son las inversiones. Volvamos al ejemplo anterior. Nosotros queremos abrir una tienda y en esa tienda nosotros vamos a vender ropa, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos fundamentalmente? Necesitamos como empresa tener un nivel de efectivo, porque no va a arrancar usted con cero efectivo sus operaciones. Usted requiere efectivo. Si es una tienda de ropa, cuando abramos las persianas para atender a nuestros clientes, ya debemos tener nosotros nuestros inventarios, ¿sí? Nuestros inventarios dentro de la ropa, dentro de la tienda, debemos tener ya prendas para la venta. Necesitamos un inventario. Y obviamente necesitamos activos fijos, generalmente muebles y enseres, mesas, sillas, un aire acondicionado, una alfombra, una computadora. Piense y cierre los ojos y haga de cuenta que usted entra a una tienda en cualquier lugar
y vea que todo lo que existe en la tienda requerimos nosotros para operar. Hay estantes. Entonces, paso número uno de cualquier emprendimiento, queridos amigos, es definir el tamaño de las inversiones. Una vez que usted definió el tamaño de las inversiones, generalmente los recursos propios no alcanzan y es ahí cuando acudimos al financiamiento. En un principio, el principal financiador son las entidades financieras a través de un crédito bancario. Y una vez estemos en operación, una vez el negocio esté en marcha, ya podemos nosotros pensar en apalancarnos con los proveedores, es decir, conseguir financiamiento de los proveedores. Y la diferencia, el financiamiento interno, se le llama capital, que son recursos que coloca el dueño. Entonces, primero defino mis inversiones, luego defino mi financiamiento, tanto el externo como el interno. Ahora, en la lógica contable, amigos, a las inversiones se le llama activos. De ahora en adelante, a las inversiones le vamos a llamar activo. Al financiamiento externo le llamamos pasivo. Y al financiamiento interno le llamamos patrimonio. Cuando nosotros estamos creando una empresa, eso ocurre en el hoy, en el momento cero, estamos creando la empresa. Note que cuando creamos la empresa ocurre algo interesante, ¿sí? El capital es igual al patrimonio, ¿sí? Cuando estamos arrancando, que evidenciamos que el capital es igual al patrimonio. Pero ¿qué sucede? Esto es solamente en un principio, cuando estamos arrancando nuestras operaciones, donde el capital es igual al patrimonio. Y también note usted que esto obedece a la lógica contable también, porque el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio. Y esta es la famosa ecuación de la contabilidad. Los activos tienen que ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Y qué es lo que sucede en una empresa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa a través del tiempo? Veamos. Aquí estamos en la creación. O sea, hemos creado la empresa, la hemos fundado, la empresa ha nacido. Pero ya en la parte de la operación, cuando ya estamos operando la empresa, aparecen las ventas. Es decir, volvamos al ejemplo anterior de que tenemos nosotros nuestro emprendimiento, hemos arrancado con una tienda que vende ropa, pues comenzamos a vender ropa, ¿no es cierto? La venta de ropa nos genera ingresos. Perfecto. Entonces, cuando nosotros estaba vendiendo algo que tenemos, pero ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en el inventario. Es decir, estamos vendiendo algo que tenemos, ¿dónde? Lo tenemos en el inventario. Pero lo que tenemos en el inventario en algún momento se va a agotar. Se va a agotar. Entonces, si se agota su inventario, que es lo que tiene para vender, ¿qué va a hacer usted? Ah, va a tener que volver a comprar. Entonces, fíjese usted que primero, para generar un ingreso, tengo que tenerlo en activo. Fíjese que algo que tengo en mis activos, que se llama inventario, genera una venta. Genera una venta. Esa venta me genera ingreso. Ahora bien, si se agota mi inventario, porque la lógica del inventario es a lógica alimentaria en una empresa, se basa de la siguiente lógica. La empresa inicia con un nivel de inventario, inicia con un tamaño de inventario. Ese inventario a través del tiempo se va agotando. Se agota el inventario y la empresa que hace un nuevo pedido. Y luego el inventario se va agotando y la empresa hace un nuevo pedido. Entonces, cuando la empresa, el inventario se agota, tiene que hacer un nuevo pedido y eso se llama compras. Nuevamente va a comprar mercadería para la venta.
Entonces, si bien aquí tenemos un ingreso, acá vamos a tener un egreso. Ahora bien, la empresa, para que funcione, necesita un lugar físico, necesita servicios básicos, necesita pagar, necesita personas y a las personas se les paga. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pagos por servicios, diversos servicios. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pagamos por sueldos y salarios, pagamos por servicios y, en fin, un conjunto de gastos, ¿no? Que tenemos ahí entonces más egresos. Tenemos ahí más egresos. Entonces, al final al final del mes, generalmente hacen análisis mensuales, se espera que el ingreso supere al egreso. Es decir, para que el negocio sea sustentable en el tiempo, mis ingresos tienen que ser mayores a mis egresos. Si eso ocurre, amigos, pues va a existir utilidad. Y si hay utilidad, mi patrimonio crece. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, toda esta parte, toda esta parte es la operación. Esta es la operación. En la operación van a haber ingresos y egresos. Ingresos y egresos. Ahora bien, luego, fíjense que iniciamos con una situación actual, periodo cero, ¿sí? Y luego terminamos con un periodo final, que le podemos llamar periodo uno, ¿sí? Entonces, del cero al uno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se espera? Lo que explicábamos hace instante nada más. ¿Qué esperamos en una empresa? Esperamos que mis activos crezcan. Como crecen mis activos, en una empresa también crece su financiamiento. Vean cómo crece su financiamiento. Pero a su vez, lo que nos interesa fundamentalmente es el crecimiento del patrimonio. Que el patrimonio, que en un principio solamente es el capital, el patrimonio se agrande. ¿Y cómo se va a agrandar el patrimonio? ¿Por qué? Porque ahora no solamente va a estar el capital solito. Ahora, ya no solamente va a estar el capital. Ahora va a aparecer la utilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la utilidad? Fundamentalmente hace que crezca el patrimonio de una empresa. Si bien la utilidad hace que el patrimonio de una empresa crezca, si ocurre lo contrario, es decir, pérdida, el patrimonio va a decrecer. Entonces, todo empresario, todo empresario o toda persona busca que su patrimonio crezca, ¿sí? Algunas veces en el ámbito personal, este patrimonio podría iniciar con negativo, ¿sí? Es decir, y la pregunta es, ¿cómo puede ser que un patrimonio sea negativo? ¿Sí? En otros lugares, en economía desarrollada, los gobiernos incentivan la educación y le financian los estudios a una persona. Pero esta persona natural puede ser que no tenga nada de activos, ¿sí? Pero ya tiene un pasivo, ¿entiendes? Entonces, cero activos, ¿no? Menos algo de pasivo, ¿qué va a darle? Un patrimonio negativo. Pero ¿qué sucede? Es durante el periodo de formación, estamos con patrimonio negativo, pero esta persona se incorpora al mercado laboral y que va a generar ingresos y se espera que los ingresos sean mayores que los egresos. Y eso en el tiempo que le va a permitir acumular activos y pagar su deuda. Y este patrimonio, que en un principio es negativo, pues se espera que en el tiempo se vuelva positivo.
Entonces, fíjese usted que la figura de patrimonio negativo se puede dar, claro que sí, y también en las empresas, ¿no? Fundamentalmente no tanto en las privadas, ¿no es cierto? Sino en empresas estatales, ¿no es cierto? En las empresas estatales, muchas veces el hecho de que tengan resultados negativos continuos podría dar el caso de que tengan patrimonio negativo, ¿no? Pero en el ámbito privado, eso no es algo bien habitual. Entonces, amigos, esta, esta lámina nos muestra fundamentalmente la lógica contable. Recapitulando, vea usted, primero, nace con un balance. El balance me está mostrando lo que tengo, lo que debo y lo que es mío. Luego, la empresa comienza a operar. Generamos ingresos y egresos. Y esta foto inicial ya va a cambiar, ya va a cambiar. Y se espera que esta fotito pequeña se transforme en una foto más grande. Y ese es el proceso natural de cualquier tipo de emprendimiento. Amigos, ¿se entendió el objetivo de la lámina? Sí, licenciado, se entendió. Perfecto, genial, gracias. Muy bien, gracias, Yerko. Muy bien, continuando, amigos, con la explicación. Gracias, Marilena. Muy bien, amigos, continuando con la explicación, amigos. Vamos a ir viendo entonces ahora el proceso contable. ¿Cuál es la lógica del proceso contable? El proceso contable empieza claramente con la creación de la empresa. La empresa nace con un balance de apertura, como lo habíamos mostrado antes, donde se detalla las inversiones, el financiamiento, tanto interno como externo. Ese es el paso uno, la creación de la empresa. Ahora, la empresa ya cuando está operando, ya viene la operación. Y cuando la empresa opera, ¿qué es lo que genera? Transacciones. Es decir, la empresa todo el tiempo está generando transacciones. Entradas y salidas. Entradas y salidas. Piense, todo es una transacción. Pensemos en las transacciones más habituales y más obvias. Si tenemos nosotros una empresa, y acá tenemos un cliente. El cliente viene, nos da su dinero, ¿sí? Y nosotros le entregamos un producto, ¿sí? Un producto o un servicio. Entonces, fíjese, a la empresa le ingresa dinero y le sale un producto. Entonces, esa es una transacción, esa es una transacción. Pero la empresa tiene dentro de ella personas trabajando. También con las personas hacemos transacciones. Estas personas nos prestan sus servicios físicos y mentales. Nos prestan un servicio nosotros. Son nuestros colaboradores. Nosotros, por ese servicio, nosotros, ¿qué hacemos? Le pagamos efectivo. Nos sale efectivo, nos ingresa un servicio. Ahora, nuestra empresa requiere otros servicios también. Requiere electricidad, requiere agua, eh, saneamiento básico. Fíjense usted que nos recojan la basura. eh, entonces la empresa, si bien genera ingresos con la venta, pero también genera egresos porque la empresa también contrae servicios. En síntesis, tenemos nosotros un conjunto de transacciones dentro de un mes. Piense en las transacciones de esta empresa que la tomamos como ejemplo, la tienda de ropa. Compra, primero, ¿qué hacemos? Lo primero es vender. Se acaba el inventario, compramos. Se agota el inventario, volvemos a comprar. Entonces, tenemos ingresos y egresos operativos. Pero también tenemos que pagar a las personas que trabajan con nosotros, tenemos que pagar los servicios básicos también, y ahí tenemos también diferentes
transacciones. Ahora, esas transacciones que tiene una empresa se registran fundamentalmente en el libro diario. En el libro diario se registra mediante asientos contables, ¿sí? Mediante asientos contables. ¿Qué es un asiento contable? Simplemente es el registro de una transacción. Un asiento contable es registrar una transacción. Esas transacciones se registran en un libro diario donde tenemos el debe y el haber, ¿sí? Fundamentalmente el debe es lo que le entra a la empresa, una forma de entenderlo. El debe es lo que le entra a la empresa y el haber es lo que le sale a la empresa. Es decir, tenemos acá el debe y acá tenemos el haber, ¿no? En el debe fundamentalmente tenemos activos más egresos y en el haber tenemos pasivo más patrimonio más ingreso, ¿sí? Fundamentalmente. Es decir, en el debe que va a haber activos, egresos, fundamentalmente, luego no se preocupe, vamos a hacer muchos ejemplos, ¿no? Vamos a hacer ejemplos, pero ahora solamente la idea es dar un pantallazo general del curso, de todo lo que vamos a ver. Entonces, todas las transacciones se van a registrar en el libro diario, en el lado del debe, que va activo más egreso, en el lado del haber va el pasivo, patrimonio e ingreso, y se cumple la ecuación contable que el debe tiene que ser igual al haber, que es lo mismo decir activo más egreso es igual a pasivo más patrimonio más ingreso, y es por eso que fíjese aquí, aunque no se ve muy bien, el asiento tiene que cuadrar. El debe tiene que ser igual al haber en cada transacción. El debe tiene que ser igual al haber en cada transacción. Luego, las empresas pues realizan un montón de transacciones. Imagínense un supermercado, amigos, ¿no? Imagínense cuántas compras y ventas, cuántas compras y ventas. Es por eso que es importante, ya que la contabilidad en la actualidad ya no se la hace manualmente, sino se manejan sistemas contables. ¿Correcto, amigos? Pero ¿cuál es el problema de un sistema contable? Que no sé si comparten esta idea, al menos yo lo he visto, que muchas veces los sistemas contables le quitan la facultad analítica a las personas. Es decir, nosotros todo esto, todo este proceso lo vamos a llevar a un Excel, pero sepan que ya así no se hace, ¿sí? Ya no se hace porque básicamente se maneja un sistema contable, se crea un manual de cuenta para la empresa, se crean códigos y luego las transacciones se van registrando y el sistema está haciendo todo. Pero el gran problema es que muchas veces la gente entra y aprende el sistema y carece de la lógica contable. Entonces, cuando existe, por ejemplo, algunos tipos de ajustes que hay que hacer, como no tienen la lógica contable del debe con el haber, les dificulta dominar con precisión lo que hace el sistema. Entonces, en este curso no tiene la finalidad de que vamos a manejar un software contable, no, sino vamos a ver, juego repito, hago hincapié nuevamente en la lógica contable. Es decir, la lógica del impacto de cada transacción en los números finales plasmados en los estados financieros, amigos. Entonces, eh, todas estas operaciones que se realizan de forma diaria, las tengo que resumir de alguna manera. Esas transacciones, amigos, se resumen, ¿dónde? En el libro mayor, que son las famosas cuentas T. Cuentas T. En ese libro mayor, usted va a colocar todas las transacciones que se registraron en el debe y todas las transacciones que se registraron en el haber. Y al final va a sumar el debe, va a sumar el haber y si quieren una lógica matemática, mayor gana, ¿no? Si el mayor está en el lado, se llama saldo deudor, y si el mayor está a este lado, se llama saldo acreedor desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, en este caso tenemos un saldo deudor, pero el saldo deudor es propio de las cuentas de activo
y las cuentas de egreso, ¿sí? Tienen saldo deudor. Y las cuentas de pasivo, patrimonio e ingreso tienen saldo acreedor. Bien, pero aquí lo central, queridos amigos, es que entendamos que, ¿qué es el libro mayor? El libro mayor es el registro de todas las transacciones. Por ejemplo, yendo al campo de las finanzas. Si yo quiero analizar, por ejemplo, las cuentas por cobrar en una empresa, en el balance aparece el saldo, ¿sí? En el BG, en el BG aparece el saldo en el balance general. Pero el saldo me dice cómo cerró, cómo cerré. Entonces, me interesaría hacer un análisis a nivel de mayor. Entonces, ¿qué debo hacer yo para hacer un buen análisis? Inmediatamente debo pedir deme el mayor, por favor, de cuentas por cobrar. Y en el mayor de cuentas por cobrar, yo voy a colocar, bueno, acá está resumido, porque en el no aparece tan así, aparece las fechas, los montos. Es decir, si es un cliente, aparece cuándo generé la venta, cuándo me tiene que pagar, cuánto ya ha pagado, cuántos días de mora tiene. Eso lo veo a nivel de mayor. Entonces, cuando quiero hacer un análisis financiero, el mayor que me muestra el resumen de todas las transacciones inherentes o donde ha entrado esa cuenta. Luego, como se dan cuenta, van a ver tantos mayores como cuentas, ¿no? Tanto mayores como cuentas. Tanto mayores como cuentas. O sea, van a ver N mayores. Y todos esos mayores también se resumen. Entonces, todos estos mayores se resumen, amigos, y lo colocamos en el balance de comprobación de sumas y saldo. Ve usted cuál es la lógica de balance de comprobación de sumas y saldo. Todos estos mayores, por ejemplo, el mayor de caja, mayor de capital, mercadería, ventas, costo de mercadería vendida. Acá tenemos las sumas, que es esta parte de aquí, las sumas de cada mayor, ¿sí? Y acá tenemos los saldos, ¿sí? Caja, por ejemplo, es un activo, saldo deudor. Capital es una cuenta de patrimonio, saldo acreedor. Mercadería, la mercadería, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Fundamentalmente aquí del inventario de mercadería. Es un activo, saldo deudor. Las ventas, ¿qué es la venta? Recuerden, la venta es un ingreso, tiene saldo acreedor. El costo de mercadería vendida es un egreso. Este es un egreso, este es un ingreso. Entonces recuerden que en los saldos, las cuentas de activo más egreso tienen un saldo deudor. Las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio, las cuentas de ingreso van a tener un saldo acreedor. Entonces, y al final, este es un ejemplo, son varias cuentas, varias cuentas. Vea usted que te repito mucho el tema de cuentas. Más adelante, en láminas posteriores, vamos a precisar con claridad meridiana qué es una cuenta, pero ahorita ya seguramente con lo que ustedes me están escuchando y con lo que ustedes tienen en su experiencia propia, ya estamos hablando el mismo lenguaje, pero más adelante vamos a precisar el concepto, amigos. Entonces, las sumas y los saldos tienen que cuadrar, miren ustedes. Las sumas cuadran, los saldos cuadran. O sea, se tiene que cumplir siempre esto. Se tiene que cumplir siempre la ecuación contable. Tiene que cuadrar, ¿no? Tiene que cuadrar. Tiene que cuadrar. Ahí estamos hablando ya de la terminología contable. ¿Te cuadra o no te cuadra? Pues ese es el trabajo de los contadores. Todo tiene que ser registrado de manera minuciosa que cuadre. Ahora bien, como en la práctica se hace sistemas contables, todo el sistema lo cuadra, pero el hecho que cuadre no quiere decir que esté bien hecho, porque alguien pudo haber registrado mal una transacción, igual el sistema lo va a cuadrar.
pero va a estar mal. Entonces, el hecho de que cuadre no quiere decir que esté bien. Entonces hay que tener cuidado en eso. Muy bien, amigos. Ahora, continuando con el proceso contable, amigos, seguimos. Tenemos que hacer una revisión de los saldos. Generalmente, los estados financieros, para efecto de análisis, es importante que estén al término de cada mes. Es decir, la gerencia, eh, al menos en nuestro medio, cada vez existe una mayor cultura financiera. Cuando digo cultura financiera, es darle la importancia que se merecen los estados financieros para análisis. Y por lo tanto, se solicita que estos estén confeccionados al término de cada mes. Pero el trabajo del contador es un trabajo que consolida la información de todas las áreas de la empresa, de todas las áreas de la empresa. Una de las áreas que mayor conflicto le da a los contadores es el área comercial. Es el área comercial. Eh, Ahora les explico por qué. La gerencia va a solicitar siempre los informes financieros para hacer análisis y toma de decisiones. Y obviamente si el mes termina en 31, yo quiero los estados financieros, el primero, el 2, ya listo hasta el 5. Pero ¿qué sucede? Sucede que el área comercial todavía no le ha pasado la información de los clientes que han pagado, los que no han pagado, me falta hacer ajustes contables. Y es esa la razón por la que muchas empresas se usa el término preliminar. Es decir, analizamos los estados financieros preliminares. Es decir, son estados financieros que no han pasado el filtro del ajuste. Por ejemplo, los ajustes contables, obviamente la gerencia no va a esperar que hagamos los ajustes. Ellos quieren tomar decisiones. Así que esas decisiones se basan en informes preliminares que se consolidan cuando el contador hace los ajustes de cada cuenta. Por ejemplo, en este ejemplo, que ustedes están viendo en su pantalla, vean ustedes que tenemos las sumas, vean cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar, teníamos por cobrar 80,000. ¿Sí? Entonces, a la fecha de saldos, nuestro saldo es 80,000, pero ¿qué sucede? Pasó cierto día y el cliente nos pagó, caray, tengo que hacer el ajuste porque en realidad este cliente me ha pagado. ¿Y cuánto me pagó? Me pagó 20,000. Entonces, el saldo ajustado realmente es 60,000. Entonces, los ajustes en términos cristianos quiere decir son transacciones que yo debo registrar que me van a permitir mostrar el saldo real de una cuenta. Es decir, los ajustes permiten registrar el saldo real de una cuenta. Entonces, el área que muchas veces trae conflicto es el área de ventas, porque reflejar el saldo real de las cuentas por cobrar es realmente un trabajo tedioso como también el tema de los inventarios, que también ahí interviene producción, ¿correcto, amigos? Entonces, si todas las áreas cerraran de manera oportuna y pasaran esa información al área contable, pues harían mucho más fácil el trabajo del contador. Pero muchas veces, no muchas veces, generalmente el trabajo del contador está interrelacionado con el trabajo de las otras áreas. Eh, Ahora bien, amigos, una vez que hemos hecho los ajustes contables y tenemos los saldos reales de cada una de las cuentas, viene la presentación de la información detallada y estandarizada sobre la situación financiera, hace referencia al balance, y el desempeño hace referencia al estado de resultado,
Y los flujos de efectivo hace referencia al flujo de caja, que realmente es vital. Todos queremos hacer seguimiento al flujo, ¿no? Fíjese, una vez que tenemos los saldos correctos, una vez que tenemos los saldos correctos, podemos presentar la situación financiera, quiere decir el balance general, el desempeño, quiere decir gané o perdí, el estado de resultados, y el flujo de caja, que quiere decir empezamos con esto en caja y terminamos con esto. Ah, perfecto. Hemos generado más efectivo, es lo que busca toda empresa. Eso se llama, amigos, la confección de los estados financieros. Y dentro de los estados financieros tenemos los básicos, que son el estado de resultado, el estado de resultado que me va a mostrar cómo me fue en el mes. Ingresos versus egresos, fundamentalmente. Se dice que este estado es como una película que tiene un principio y tiene un final. Y se espera que en el final, pues, los ingresos superen a los egresos, puesto que esperamos todo un final feliz. Y ese final feliz se llama un final con utilidad o ganancia. Ahora, todo inicia con una foto. Acá, cuando hablo del balance final, me estoy hablando de la foto final. Es decir, recuerden ustedes las láminas anteriores, tenemos una foto inicial, una foto final. Este balance que ahora mismo estoy hablando es la foto final. Es decir, ¿cómo hemos cerrado? ¿Cómo hemos cerrado, amigos, en términos de cómo hemos cerrado en términos de activos? ¿Cómo han crecido mis activos? ¿Cómo ha crecido mi financiamiento externo, mi pasivo? ¿Y cómo he cerrado a nivel de patrimonio? Es decir, mi balance general. Pero también me interesa qué pasó con el efectivo. Mi efectivo, que comenzamos con este nivel de efectivo, ¿hemos cerrado con más efectivo? Ah, perfecto. Eso lo explico a través del estado de flujo efectivo, que también nosotros lo vamos a ver. Es parte del curso. Es decir, todo el tiempo vamos a elaborar, en cada clase vamos a elaborar estos tres señores y lo vamos a analizar. Lo vamos a elaborar siguiendo todo el proceso contable, de la creación, las transacciones, los mayores, el balance de comprobación de sumas y saldos, los ajustes contables y saldos ajustados, y vamos a terminar con, amigos, estos tres reportes, pero nosotros no nos vamos a quedar ahí. Le vamos a practicar un análisis financiero, obviamente un análisis financiero simple, porque ya vamos a lanzar nuevamente cursos de análisis financiero más adelante, porque la idea que tenemos con Roxana, es lanzar, como le mencioné en un principio, una secuencia de cursos de finanzas. Y este es el segundo. Y obviamente vamos a ver cómo ha evolucionado el patrimonio de la empresa y las notas a los estados financieros, que son aclaraciones. Son aclaraciones de la información que aparece en los balances. Por ejemplo, ¿a qué me refiero a la nota? Porque en el balance, amigos, va a aparecer, por ejemplo, cuenta por cobrar, va a aparecer, digamos, 60.000, como otro ejemplo. Pero no me dice qué clientes. Entonces, muchas veces en las notas, esto corresponde al cliente A, esto corresponde al cliente B, esto corresponde al cliente C. Entonces, las notas me ayudan a entender el comportamiento de la cuenta o qué engloba esa cuenta, pero también me va a indicar también forma de hacer las cosas. Por ejemplo, qué metodología usó la empresa para evaluar su inventario, ¿correcto? Entonces, eso lo veo en las notas. Perfecto. Perfecto. Amigos, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Todo bien?
no se están aburriendo con la teoría aburrida de contabilidad. Los que han pasado cursos en el pasado saben que generalmente nuestros cursos son prácticos, ¿no? Pero esta clase siempre es aburrida porque siempre llevamos teoría, así que por favor no va a ser la constante del curso. Pero créanme que es necesario esta parte para que todos manejemos el mismo lenguaje. Ahí tengo un comentario. Y se tiene, profesor. Está bien. Es correcto, es correcto. Muy bien, queridos amigos. María Elena emborrachadores, pero vamos bien. Muy bien. Bien, amigos, todo lo que estamos hablando lo vamos a, créanme que lo bueno del mundo de las finanzas, que todo lo que uno dice se fundamenta a través de números. Y por lo tanto, no hay por dónde uno entienda porque todo lo que uno dice se hace. Y eso es lo que vamos a hacer en el curso. No se preocupen de ello. Bien, amigos, les solicito que a este nivel tengamos un breve receso de unos 15 minutos y volvemos con la segunda parte del curso. ¿Les parece, por favor? Nos tomamos un vaso de agua, un cafecito y volvemos en 15 minutos. ¿Listo? Listo. Perfecto, gracias, amigos. Regresamos entonces en 15 minutos.